Muy bien, gracias a todos, a mis hermanos que me ven en Perú, México, Argentina, Chile, Estados Unidos y por ahí me parece Italia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por los que comentaron, dejaron su like en el estudio anterior. Esto pues es una secuela del anterior estudio en relación a qué Biblia debo comprar o leer o regalar. Y ahí veíamos pues las diferentes versiones que habían de la Biblia de estudio, ahí les dejé unas recomendaciones. Pero quedó pendiente en relación al texto recibido y al texto crítico. Algunas Biblias, las más actuales, digamos, se basan en el texto crítico y el texto crítico, pues definitivamente tiene algunos versículos que son diferentes o no están simplemente. Ya, vamos a aclarar un poquito al respecto, ya, vamos a aclarar un poquito al respecto. El texto recibido y el texto crítico son dos textos. El texto recibido se conoce como textus receptus también. Es la recopilación de varias copias en diferentes idiomas, también lo que se conoce como el, el texto bizantino, ya en relación al reino de Bizancio, o Bizantino, o reino bizantino, mejor dicho, ya que fue la división. Ese es tema para otro estudio, ya, así que no nos vamos a ampliar ahí, pero fue la división de la Iglesia Católica, por decirlo de una manera, entre Oriente y Occidente, y este lado de Oriente quedó pues con el Imperio Bizantino, y ahí se hicieron algunas copias en diferentes idiomas, ¿no? Copto, siriaco, diferentes. Pero hay que aclarar un punto acá antes de avanzar y alguien, por ejemplo, pueda hacer la observación. El texto Receptus es algunos manuscritos que usó Erasmo de Rotterdam para hacer esa compilación en relación al Nuevo Testamento. ¿Ya? Todo esto en base al Nuevo Testamento. En base al Antiguo Testamento sí tenemos copias muy antiguas, los rollos del Mar Muerto y otros más. Tenemos muchas copias de eso. Pero en relación al Nuevo Testamento, ahí es donde surgen algunas diferencias. ¿Ya? Entonces Erasmo usó pues 6 copias del Nuevo Testamento, perdón, y una de Apocalipsis. Pero hay otros textos que se conocen del Imperio Bizantino también, que se conocen como textos mayoritarios, ¿ya? Entonces todos estos textos se han usado y se han tenido en cuenta para las traducciones de la Reina Valera, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, la misma King James en Estados Unidos. Y el otro punto es que el texto crítico es más antiguo en cuanto a datación, por ejemplo, data del siglo IV, entonces es más antiguo, que básicamente se están relacionados a lo que es el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. ¿Ya? Solamente algunos datos para hacer algunas diferencias, ¿sí? Algunas diferencias entre uno y otro, porque a veces se dice texto recibido y se considera también como texto recibido el texto mayoritario, y no es así, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Pero en todo caso, toda esta, digamos, este bagaje de copias en diferentes idiomas que la iglesia manejó, son pues la compilación a lo largo de muchas copias, ¿sí? Muchas copias que se han hecho en relación a lo que es el texto recibido o el texto mayoritario, cualquiera de los dos. Ahora, el texto crítico solamente se basa en algunas copias antiguas, y básicamente en el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. Y cada uno de estos pues tiene digamos, su propio estudio, ¿sí? Por ejemplo, el Sinaítico se encontró en un monasterio llamado Santa Catalina en el monte Sinaí, si mal no recuerdo, ¿ya? Y el Vaticano pues se encontró en unos almacenes, en unos lugares escondidos por ahí en el Vaticano. Entonces por eso se conoce como el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. Códex hace referencia a un cuadernillo, a un cuaderno, como un libro. Es un códex.
porque también existen pues pergaminos, papiros y otros escritos más por ahí que se han ido copiando. El dato importante es que no hay copias originales. O sea, el que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, no hay originales, no hay originales, son copias de copias. ¿Ya? Vamos entonces a ver algunos datos más. El texto crítico tiene relación o se conoce como los textos alejandrinos también, ¿ya? Porque hay dos escuelas. En el cristianismo, cuando nació el cristianismo, en el siglo I, en la era del Señor, vamos a ver que aparecen dos escuelas, ¿no? El alejandrino y el de Antioquía. Pasamos a 1800 aproximadamente, van a aparecer dos señores, Westcott y Hort, que son los que van a tomar estos textos críticos más antiguos y van a sacar en 1881 una versión del Nuevo Testamento que ellos van a, digamos, primero Westcott, después Hort, van a ir madurando y haciendo estas copias. Ahora, estos señores Westcott y Hort pues tienen bastante crítica, no tenemos el tiempo para explicarlo, pueden investigarlo ustedes independientemente, tienen bastante crítica, incluso están metidos en oscurantismo y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero también Tischendorf también sacó una copia, y hay una serie de copias más, una serie de, digamos, ediciones del Nuevo Testamento en griego, y que estos señores van a ir tomando. Nestlé va a tomar también la línea de Westcott y Hort y después otro señor Alan, por eso que hay un Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento griego, es en griego, que se conoce como el NA27 y el NA28, que son las últimas versiones que tenemos de este Nuevo Testamento en griego, ¿ya? De estos señores Nestlé y Alan, que derivan del señor Westcott y Hort, ¿ya? Para hacer una idea, ¿ya? Hacer una idea, desde 1500 con Erasmo de Rotterdam, y ahí también hay una serie de datos, ¿no? Que era católico, pero era un católico, digamos, que inicia, digamos, enciende la reforma, es parte de la reforma también. Ya, no tenemos el tiempo, tendría que ser un estudio solamente de ellos para poder explicar, y no es la idea. La idea es que ustedes tengan un panorama de qué es la crítica textual. La crítica textual es cuando alguien hace una Biblia, una edición de la Biblia, NBI, NTV, lenguaje sencillo, Reina Valera, etcétera, etcétera. Entonces hacen, hay estas Biblias del Nuevo Testamento que se escriben y se hacen con crítica textual. En la parte de abajo te dice, este versículo se encuentra en los siguientes pergaminos, papiros, códex, ¿sí? Esa es una edición de una Biblia. Entonces, esa es más o menos la NA 27 y 28. Una interpolación, este es un concepto interesante que hay que saber también. Una interpolación es cuando un copista, cuando alguien tenía un pergamino o un rollo o un papiro, los papiros duraban poco. Los papiros duraban poco porque eran de un material vegetal. Los pergaminos duraban un poco más, muchos más, por eso que los rollos del Mar Muerto o en Qumran, esos son papiros. ¿Por qué? Perdón, pergaminos, porque el pergamino ya se hacía en cuero, ¿no? En cuero de animal, en cuero de oveja, en cuero de cabra, entonces en ese cuero duraba más, ¿ya? Entonces ese es un pergamino. Y después pues aparecieron los códex, ¿no? Los códex, ¿ya? O los códices en español son ya los cuadernos, los enlibrados. Volviendo al punto, entonces cuando un copista agarraba y tomaba nota de un rollo a otro, los judíos en este caso en el Antiguo Testamento eran un poco más detallistas con esto, ¿ya? En el caso del Nuevo Testamento, en ambos casos, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en este caso, una interpolación es que alguien escribe y pone una nota al costado o fuera del texto, pone una nota. Entonces, en el tiempo, un copista lo inserta al texto. ¿Ya? Esa es una interpolación. ¿Ya? ¿Se conocen algunas? Sí, se conocen algunas interpolaciones. ¿Ya? Alguien que de repente
corrigió, modificó, y esto, los judíos eran mucho más, digamos, temerosos o muy críticos en eso de copiar incluso letra por letra, contaban las letras, las palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una interpolación, volviendo al concepto, es eso, ¿no? Alguien que escribió un dato fuera del texto y después puede ser que esa interpolación se haya metido al texto, ¿ya? Ahora, ¿hay contradicciones en la Biblia entonces? No, no hay contradicciones. Lo que hay es variantes, variantes. ¿Ya? Pero acá dice una cosa y en otro texto dice otra cosa. ¿Es una contradicción? No, son variantes. Son variantes. Entre pergamino, entre papiro, entre codes, puede haber algunos textos y esos están identificados, ¿no? Hay libros, o pueden buscarlo en internet también, se llaman variantes textuales de la Biblia o variantes textuales del Nuevo Testamento, y ahí ustedes van a encontrar, ¿no? En que todo ese estudio se conoce como la crítica textual. Crítica textual. No hay que confundirlo con los términos, a veces nos mezclamos algunos términos, pero el texto crítico hace referencia a los textos alejandrinos, al Vaticano y al Sinaítico. ¿Ya? Y el texto receptus son los textos del Imperio Bizantino, ¿no? Que vienen de todo ese bagaje, ¿no? De escritos, incluyendo de los de otros idiomas. Acordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en, griego koiné, por eso que le tiene mucho peso el texto crítico, a diferencia del texto receptus o el texto mayoritario, ¿no? A veces esos textos en otros idiomas nos ayudan a entender que sí estuvieron o no los versículos que estamos estudiando. Acá yo les voy a dar un cuadrito, ya, solamente para que ustedes se vean, he hecho acá un cuadrito, ya, y para que se den cuenta. Disculpen que no lo he puesto en orden, ya están desordenados. Por ejemplo, Mateo 17, 21, más este género de demonios no sale sino por oración y ayuno. ¿Ya? Eso, por ejemplo, no está en la NBI, ni en la NTV, ni en la Biblia textual. ¿Por qué no están? Porque estas versiones de la Biblia están basadas en el texto crítico. Texto crítico. El texto crítico del siglo IV, sinaítico, Vaticano, no están. Por eso que no los incluyen. En cambio, estas Reinas Valeras de 1862, 1909, esta es una Reina Valera Gómez, que le he puesto ahí también, solamente para marcar algunos datos, y nuestra querida, pues, Reina Valera del 60, ¿no? Esta Biblia de las Américas sí lo contiene. ¿Ya? Igualmente Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre he venido para, acá en Reina Valera 60, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No la tienen estos textos, estas versiones. Marcos 7:16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. No los tiene, porque eso está en el texto crítico, que no lo tiene. Marcos 9, 44 y 46, donde dice, el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, tampoco están. Lucas 17, 36, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. No están en estas versiones. Lucas 23, 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. En el caso de Barrabás, no están. Juan 5:4, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No está. ¿Ya? Esto ayuda mucho al estudio anterior de qué Biblia elegir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos están basados en el texto crítico. ¿Hay más? Sí, hay más. Por ejemplo, Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y estas versiones NBI, NTV y la Biblia textual no lo tienen, ¿ya? Por eso que ha habido bastante ataque, por ejemplo, a la NBI, ¿no? Que es una Biblia satánica, que es una Biblia que mutila y que cambia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es por eso, ¿ya? Es por eso. Yo al final les voy a dar mi opinión para que ustedes vean. Ahora, esta Reina Valera, por ejemplo, dice,
Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es interesante. Acá dice, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él, y acá no está eso, y respondiendo, nomás dice, y él respondiendo dijo, creo que... Acá hay unos detalles entre la Reina Valera Gómez y la Reina Valera 60, ahora les voy a decir por qué. Romanos 8:1 dice, viniendo en el Espíritu ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto que está en rojo ya no está en estas versiones, NBI, NTV, la Biblia textual, y otras que hayan sido traducidas, pues, versiones, por ejemplo, que no vale la pena ni mencionar, como la del Nuevo Mundo, ¿no? Por ahí se los dije. Porque también están basados en esto, en texto crítico. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya, esto que está en rojo no está en estas versiones. Ya, y toda versión que haya sido traducida usando el texto crítico, ya, no están. Esto es lo que se conoce como la coma juanina. Juanina, ¿ya? Esa es la coma juanina, si alguien quiere investigar un poquito más sobre este pasaje bíblico, si debe o no debe estar. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, que está en el cielo. Ese que está en el cielo no está en estas versiones. ¿Ya? Y ya acá les puedo ir dando un punto de vista, ¿de acuerdo? Uno puede tener de repente versiones que han sido traducidas con la texto crítico, con el texto crítico, o sea, el sinaítico y el Vaticano, el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano, esos dos y otros por ahí, ya pueden haber sido, pero habrá un inconveniente mientras no atente contra la doctrina, mientras una traducción no atente contra una doctrina fundamental, no hay problema, porque se pueden complementar ambos incluso. Hay algunos que usan combinaciones de ambos, como la versión del mundo hispano, ¿no? La combinación, el mundo hispano me parece que usan ambos, ¿ya? Y de ambos hacen lo mejor, ¿sí? Ambos hacen lo mejor. Por ejemplo, Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo, esto ya se lo comenté, no está. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Esto en rojo no está incluyendo en la Biblia de las Américas, no está. Mateo 27:35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esta profecía no está ni siquiera en la Biblia de las Américas. Otra en relación a la Biblia de las Américas que también se une a este grupo es Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto en azul no está en estas versiones. Y esto debería estar, ¿sí o no? Debería estar. Yo les voy a compartir otro estudio bíblico para que ustedes lo vean después, donde un trabajo genial, el que lo hizo ha hecho un trabajo genial, yo se lo voy a compartir ahorita. En un momentito, avanzamos esto. Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandato de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Eso tampoco está en estas versiones. Mateo 6:11, y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Miren, qué interesante, este bloque dice mucho sobre la sodomía, dice de los de Sodoma y Gomorra, dice de los que escuchan y saben y no aceptan al Señor Jesucristo. Entonces, toda esta parte que es muy importante, digamos, doctrinalmente hablando, en cuanto a la sana doctrina, no está en estas versiones.
Y vamos terminando con este último bloque. Hay muchos más, ¿ah? Yo solamente he hecho un compendio de los que he encontrado por ahí y se los estoy compartiendo. Ustedes pueden pausar el video y analizarlo ustedes mismos. ¿Ya? Y esto lo he hecho con el EaseWord, ni siquiera lo he hecho con una plataforma o un software sofisticado, lo he hecho con el EaseWord. Hay plataformas que son muy sofisticadas, incluso que con crítica textual, que ustedes mismos pueden verificar yendo al original, no a las versiones como lo estoy haciendo yo, sino yendo al original, al griego original. Ya, Lucas 23:38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Eso no está en estas versiones. Juan 6:47, de cierto os digo que el que cree en mí, tiene vida eterna. Ese en mí no está acá, no está acá. Y eso puede crear malas interpretaciones o malos entendidos en cuanto a la sana doctrina. Juan 8:59, tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Ya? Si nosotros no leemos esto, podríamos entender como que el Señor se escapó, se fue corriendo, no sé. Cualquier cosa puedes entender, pero estas versiones lo tienen, pero estas de acá no lo tienen. Primero Corintios 10:9 dice, si tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ya, en este caso lo que quiero resaltar ya es que estas versiones, digamos, porque a veces no todo es malo, ¿de acuerdo? Estas versiones, algunas cosas dicen lo que es y lo que está, y concurren con lo que es el texto receptus o el texto mayoritario, cualquiera de los dos. ¿Ya? Pero en este caso lo que quiero resaltar es, por ejemplo, que Reina Valera traduce acá Señor. La Biblia de las Américas también Señor. La NBI, que ha sido justamente atacada por este tipo de cosas, también le ha puesto Señor. Pero en el original, por ejemplo, en el Reina Valera 862 y la del 909, dice Cristo, Cristo. El Reina Valera Gómez también dice Cristo. ¿Ya? Entonces es diferente cuando uno dice Cristo y dice Señor. Es más, estas versiones de acá ya no escriben, por ejemplo, Jehová o Yahweh, ya no lo escriben, simplemente ponen Señor. Simplemente ponen Señor. ¿Sí? Entonces eso como que le baja un poco el valor al texto cuando se refiere a Dios. Y por último, Juan 7:53 al 8:11 no está en el texto crítico, no está. Algunos lo incluyen en sus versiones actuales, lo incluyen. Pero, por ejemplo, la Biblia textual, que es a rajatabla en relación al texto crítico, no lo incluye. No está. ¿De qué trata este texto? De la mujer que es tomada en adulterio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pasaje bíblico muy conocido de Juan. Muy bien, entonces nosotros decimos, entonces nuestra Reina Valera está dentro del rango que digamos puede estar pegada al texto mayoritario, sí, pero nuestra Reina Valera también tiene algunas omisiones. Por eso que algunos van a poner, por ejemplo, Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, creo que se llama, ¿ya? Porque hay Sociedades Bíblicas Unidas. Y la sociedad, esta Reina Valera, nuestra Reina Valera del 60, en relación a los textos bizantinos o a los textos mayoritarios, incluso el texto Receptus, obvia estas cositas que están acá. Ustedes pueden pausar el video y verificar uno por uno y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, Mateo, en Reina Valera, engendró sí lo he visto, pero en otras versiones, por ejemplo, dice, no, padre, dice, ¿no? Padre, fue padre de, en las genealogías. La palabra sin razón, si alguien se molesta contra su hermano, sin razón, sin razón está en los textos antiguos, mayoritarios, está sin razón. En Reina Valera no está. Las palabras al arrepentimiento. Hay un texto en Marcos 2:17 que habla de arrepentimiento, no está. Entonces son palabritas, digamos que Reina Valera también fue como que, si lo podemos decir así, ¿no? Como que contaminado por el texto crítico un poco, ¿no? La Reina Valera ya no está tan pura, digamos, en la del 60, ¿ya? 1909. Y es más, ¿no? Y si retrocedemos más todavía, la primera Reina Valera fue la de
la Biblia del oso, la que se conoció, la Biblia del oso, ¿ya? La Biblia del oso, ahí cuando Cipriano de Valera le hace la corrección o la actualización, él cambia algunas cosas también y quita algunas que no debió haber quitado, ¿no? O modifica, ¿no? Por ejemplo, esta palabra que dice la palabra Hades fue esta en vez de infierno, ¿no? Muchos textos antiguos lo traducen como infierno, pero cuando le ponen Hades, le da opción a una interpretación como que es un lugar de los muertos, hasta la misma tumba, ¿no? Como lo hacen creo que los testigos de Jehová, o ellos dicen, no, el Hades es la tumba, ¿no? Claro, porque se presta para esa interpretación, ¿ya? Y no dicen con todas sus letras infierno. Y así podríamos ir viendo todos estos detalles, ustedes pueden pausar el video y verificarlo, ¿no? Entonces, digamos, a ver, ¿qué otro dato hay por acá? Hay un señor, Humberto Gómez, que vive en Norteamérica, nacionalizado norteamericano, él es de ascendencia mexicana. Este señor Humberto Gómez, junto con un equipo de otros teólogos, estudiosos de la palabra de Dios y los idiomas griegos, los idiomas bíblicos, mejor dicho, se preocupan por recuperar esa tradición, esos escritos del texto Receptus, del texto mayoritario, y tratan de reflejar lo más posible al original en la traducción al español. Ya algunos van a decir que este señor se está copiando de la King James inglesa, ¿no? Norteamericana, inglesa y norteamericana, porque ellos usan esta versión King James. La King James es como la Reina Valera del 60 para nosotros, ¿no? Entonces ellos dicen que está tratando de traspasarlo al español. Y no es su propósito es reflejar, digamos, una Biblia más pegada a los textos que son mayoritarios, ¿no? No de repente a los más antiguos, porque si estaban íntegros o enteros, si estaban en un lugar, normalmente pues incluso para desecharse o para quemarse, ¿no? Que no tienen esa contundencia de repente de los textos que fueron copiados a otros idiomas del original, ¿no? En el copto, en el siriaco, en el latín mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas Biblias son una tradición, ¿me entienden? Hay mayoría, es lo que refleja. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiere o trata de hacer Humberto Gómez. Ha sido muy criticado por esa empresa, por ese afán de querer recuperar y tener una Reina Valera, digamos, más pura que la de 1960, 1909, ¿ya? Sino más parecida a la Biblia del oso, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que hace este señor. En lo personal, de repente, Reina Valera Gómez, ¿no? Uno trata de, es como si yo dijera, no, yo lo voy a trabajar Reina Valera Ocampo, ¿no? Una cosa así, no, Reina Valera Ocampo va a ser, porque yo estoy metiéndome ahí también, ¿no? Un poquito de vanagloria de repente, pero lo que quiero resaltar es la intención. La intención es muy buena y eso hay que apoyar, ¿sí? La intención es muy buena. Por ahí también hay una iglesia, me parece que es en Argentina, que ha sacado la Reina Valera independiente. Bueno, esto sí no han querido llevarse ningún título en especial, ellos le han puesto Reina Valera independiente y se han preocupado también de tomar los máximos manuscritos. Y es más, ahí ustedes ven la insignia inicial que tuvo la Biblia del oso, ¿no? La Biblia del oso, ellos tratando de recuperar. Es una iglesia interdenominacional y todo un trabajo muy espectacular que están haciendo. Lo pueden buscar en internet como apoyo bíblico, por ahí pueden encontrar su página y todos sus posts que tienen. Y es una Biblia, digamos, que trata de reflejar también lo más cercano a lo que pueden haber sido los escritos tradicionales y originales, ¿no? Ahora, que existen pues dos escuelas. Al comienzo les decía que había en la escuela del cristianismo, nacen pues los famosos padres de la iglesia o padres apostólicos, ¿no? Un padre apostólico
por lo general es alguien, discípulo de un apóstol, ¿ya? Discípulo de un apóstol directo, ¿no? Como Policarpo, por ejemplo, ¿no? Policarpo de Esmirna, que fue discípulo directo de Juan, del apóstol Juan, ¿ya? Entonces es un padre apostólico. Y un padre de la iglesia ya son, digamos, los otros teólogos que de alguna forma combatieron algunas herejías en su momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y fueron muy académicos de las escrituras. Y en ese entonces nacen pues dos escuelas. Uno, la de Alejandría, que está en esta parte de Egipto, con Orígenes. Bueno, este es tema para otro estudio, y Antioquía, ¿no? La escuela de Antioquía. Antioquía de Siria, que está por acá, ¿ya? Porque hay otra Antioquía que está por acá, que es la Antioquía de Pisidia, ¿ya? Esta es la Antioquía de Pisidia. Esta es la Antioquía de Siria. Y la Antioquía de Siria es donde estaban, pues, otros teólogos de otras escuelas. Ahora, de esta línea de acá de Alejandría, pues, sale incluso la Septuaginta, ¿no? La traducción del Antiguo Testamento, digamos, o de los libros del Antiguo Testamento, traducidas al griego, ¿no? Acordemos que el Antiguo Testamento está en hebreo. Pero acá también se tradujo, pues, otras libros que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos y otros más por ahí, ¿no? Que fueron añadidos después al canon, pero que no fue la intención. Entonces, ahí también en esta escuela, pues, está bastante influenciada por el platonismo y también son bastantes, digamos, alegóricos en su interpretación. Ya, en cambio, la de Antioquía, digamos, es más formal, más literal, y padres de la iglesia más contundentes, ¿no? Entonces, este es tema para otro estudio, solamente para que ustedes sepan este dato. Bueno, los que ya lo saben, no hay ningún problema. Siempre trato de darles algunos datos para que digan, oye, pero ¿por qué dice alejandrinos? ¿Ah? ¿Por qué dice la escuela de Antioquía? ¿Por qué dice padre de la iglesia? ¿Por qué dice padres apostólicos? Acá les dejo esta página, búsquenla en YouTube también. Si puedo les pongo una etiqueta por ahí. Ya, Cielo y Tierra Pasarán se llama la página, el canal de en YouTube. Ya, este señor ha hecho un estudio muy, muy interesante, muy bueno. Tiene parte 1 y parte 2. Les animo a verlo. Ya, y él va a refrendar los versículos, por ejemplo, que el texto crítico anula o elimina, o lo ha sacado, ¿ya? O lo ha mutilado, como dicen los críticos del texto crítico, valga la redundancia. Este señor pone en base a los padres de la iglesia los escritos, ¿no? Por ejemplo, el credo apostólico, etcétera, etcétera, ¿no? Él, en todos los escritos que han hecho los padres para corregir de repente una apostasía, en este libro tal está incluido este versículo, este texto, que debió estar incluido en los textos más antiguos, ¿no? Entonces, él lo hace genial, genial. Les animo a verlo para que puedan eh, corroborar lo que les estoy diciendo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice segunda carta a Timoteo 3:16. Y lo que quiero hacer con este estudio, y si has llegado hasta acá, mi opinión es la siguiente. Si hay algo que grita, si hay algo que una mutilación o algún escrito bajo digamos que por la antigüedad se considera como original o se considera como el más fiel, pero corrompe alguna doctrina o duda o pone en duda o no aclara un texto, entonces es mi opinión, ¿no? Yo creo que debemos inclinarnos por la tradición, por el conglomerado de otros escritos que han venido, porque acordémonos que los que mutilaban al inicio, y esto también lo mencionan por ahí, eran los gnósticos para poder fundamentar su doctrina, meter su doctrina gnóstica en la iglesia, para meter su doctrina gnóstica en la palabra de Dios. Entonces ellos cortaban algunas cosas que no les convenía, como lo hicieron Westcott y Hort, seguramente. Y les animo a investigar sobre la parte negativa de la vida de Westcott y Hort y las malas intenciones y las cartas que se cursan con otro personaje por ahí, en los cuales ellos asumen eso de que quieren modificar la palabra de Dios, ¿me entienden? Y eso ha llegado hasta nuestra época.
Si eso no es contundente, no es claro, como la crítica textual o la crítica mayoritaria, ¿ya? No es contundente como los escritos mayoritarios bizantinos o de la escuela de Antioquía o los padres de la iglesia, como lo hace este señor en este estudio, ¿ya? Entonces, inclinémonos por las versiones que sean más pegadas, pues, a lo que nos explican más en cuanto a la sana doctrina, ¿ya? Entonces, esa es mi postura hasta que, digamos, el texto crítico pues se demuestre con otros textos de que realmente no contradice, ¿no? Yo no estoy poniendo en tela de juicio a los grandes eruditos, estudiosos que han hecho la traducción del Reina Valera, NBI, NTV, la Biblia textual, estudiosos que saben mucho más que yo, obviamente, en lo que son los idiomas, seguro que sí, pero no necesitamos mucho conocimiento para darnos cuenta por sentido común que si algo está pervirtiendo o está anulando o pone en duda una doctrina fundamental o no fundamental, pero de sana doctrina, entonces no está bien. Elijo los textos mayoritarios, elijo el texto receptu, elijo Reina Valera 60 en el peor de los casos. Si es que no, comienzo a ver la Reina Valera Gómez, Reina Valera Independiente, y si estoy haciendo algún estudio bíblico, ya no limitarnos a una sola versión, ¿sí? Siempre que tú hagas un estudio bíblico, no te limites a una sola versión. Ya te he dado yo algún abanico de opciones, te he mostrado las que están en texto crítico, texto receptus o mayoritario, ¿ya? Entonces usa varias versiones para hacer un estudio, pero ya tú sepas que por qué algunas versiones de la Biblia no tienen algunos versículos y por qué otras versiones de la Biblia sí las tienen o las interpretan mejor o ayudan a mejor. ¿Ya? El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras jamás pasarán. Lucas 21:33. Y termino con este pasaje bíblico que dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El Señor ha preservado su palabra y lo ha hecho hasta ahora y lo ha hecho muy bien. Y nosotros como creyentes debemos alinearnos a las mejores versiones, a las que me den claridad en mi sana doctrina. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.